Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Hola amigos y amigas, desde siempre el hombre ha intentado alcanzar el cielo, pero en realidad es el cielo el que nos ha alcanzado. La religión está llena de estos tentativos de escalar hacia la divinidad. La fe, en cambio, consiste en un vaciamiento para dar espacio a Dios. Nuestro texto de hoy empieza diciendo en el 6º mes. El número 6 es el número de la Biblia que refiere a lo imperfecto, es lo totalmente incompleto. Es el número cercano al 7, que no llega al 7, que significa entonces el 7 lo perfecto, lo completo. El hombre, dice el libro del Génesis, fue creado el 6º día. Hemos venido al mundo imperfectos, en el sentido de que no estamos del todo creados, estamos en continua creación de nosotros mismos. Si yo pronuncio el sí como María, si me dejo alcanzar por la palabra de vida, en mi vacío existencial, en mi imperfección creatural, si acojo al Dios que quiere entrar en relación conmigo, entonces se podrá hacer realidad en mí, mi propia creación. Naceré definitivamente. Para ser felices, para experimentar que el corazón está lleno, no debemos esperar circunstancias externas excepcionales. Cada momento, incluso el momento más dramático, mi presente marcado por la inconsistencia, la fragilidad, puede llegar a ser el tiempo oportuno donde todo es recreado. No es que debo mejorar para acoger entonces a Dios en mí. Es Dios en mí quien me permite empezar a vivir una vida mejor. San Pablo llega a decir que ahí donde abundó el pecado, al mismo tiempo se hizo posible crear un espacio más grande para acoger la gracia. La vida cristiana no consiste en inventar los proyectos de Dios, sino en secundar los proyectos de Dios. El rey David quiere hacer una casa, por ejemplo, pero no es David quien construye una casa a Dios, es Dios quien construye una casa, es decir, una descendencia a David. La virginidad de María, de la cual hoy se habla, consiste en haber acogido y secundado el plan de Dios.
Es virgen en cuanto ella no ha creado al Hijo de Dios por propia iniciativa humana. No se ha tratado del fruto de un acto puramente humano. María lleva en su vientre el fruto de un acto creador de Dios. El texto que acabamos de leer, ¿es una crónica o es simplemente una leyenda? El texto que acabamos de leer es una página de teología compuesta, por supuesto, después de la Pascua. Por lo tanto, desde la Pascua vemos siempre los relatos de la infancia o del nacimiento de Jesús. El escritor de esta página es un gran conocedor de las profecías del Antiguo Testamento. No sabemos si la Anunciación fue un evento material verificable o una revelación interior. Hoy los biblistas se inclinan hacia esta segunda postura. No sabemos con exactitud cómo, cuándo María tomó conciencia de su misión de ser madre de Jesús. Lo importante es quién es este Jesús. El evangelista nos quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios y nos revela su divinidad. ¿Por qué? Porque nosotros deberemos hacer una opción por Él. Claro, antes se sostenía que Lucas había ido a consultar a María para que le contara lo que el ángel le había dicho. Evidentemente, estos son inventos, no puede ser sostenida esta teoría. Lo que Lucas pone en boca del ángel Gabriel lo ha copiado de las profecías del Antiguo Testamento, que luego se realizaron en María. Lucas sabe que María ha recibido una iluminación, diríamos una revelación del cielo, pero no sabe cómo sucedieron los acontecimientos. Lo que los profetas dicen a la Virgen hija de Sión, lo dice el ángel a María. Veamos esto, ¿de qué se trata? Sión es un término que hace referencia al sector más antiguo de Jerusalén. A menudo suele emplearse el término como sinónimo de Jerusalén o de todo Israel. En los oráculos de los profetas, Sión es nombrada santa, esposa, madre, virgen, casa de Dios, pero también es infiel. Dios se ha enamorado de esta Sión. Es un pueblo débil, frágil, es insignificante. Los profetas describen esta dimensión de Israel esposa, por ejemplo, entre ellos Oseas. Entonces, hija de Sión, ¿qué indica? Indica la misma ciudad. Pero este término se usaba para indicar el sector o el barrio, diríamos, donde estaban los refugiados que venían de Samaria. Ahí estaban los más pobres, hija de Sión. 23 veces aparece en el Antiguo Testamento esta expresión. Se refiere a una situación de debilidad y de pobreza del pueblo de Dios. Se refiere entonces a la ciudad en los momentos más difíciles de pobreza y de humillación. Y cuando a esta expresión se le agrega el adjetivo virgen, se refiere siempre a una condición de derrota, de humillación, de pobreza. ¿Y qué va a hacer el escritor del Evangelio de Lucas? Va a identificar a María con la Virgen hija de Sión. Entonces Lucas ha visto en María la hija de Sión, que ha dado al mundo al Mesías. El Mesías no nació de un pueblo famoso y poderoso, sino de la Virgen hija de Sión, despreciada por todos, pero apreciada a los ojos de Dios. María entonces representa a Israel, un pueblo insignificante que Dios elige para dar al mundo un Salvador. Las palabras del ángel a María no son un simple saludo ni un simple shalom, ni menos la traducción que tenemos en español, Dios te salve, que daría la idea de que estuviéramos nosotros pidiendo a Dios que salve a María. No es este saludo una expresión de tal género. La expresión sería de este modo: alégrate,
Alégrate, oh tú que has sido colmada gratuitamente de los dones de Dios. Esta sería la expresión más adecuada. Alégrate es un saludo que en el Antiguo Testamento se usa siempre y solo para la Virgen, hija de Sión. Es un saludo cargado de esperanza. Lo vemos, por ejemplo, en el profeta Sofonías capítulo 3. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, el Señor viene, el Señor está en medio de ti, ya no temerás. Esta expresión es muy bonita en Sofonías. Luego también en Zacarías capítulo 2, grita de alegría, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti. Zacarías capítulo 9, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, de nuevo. Joel capítulo 2, no temas, alégrate, regocíjate, porque el Señor ha hecho cosas grandes, no temas. Y también en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, de nuevo te voy a edificar, vas a ser reedificada, Virgen de Israel. O Jeremías capítulo 14, tú les dirás estas palabras, que mis ojos se deshagan en lágrimas día y noche sin cesar, porque la Virgen, y ahí aparece de nuevo, la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto. Por lo tanto, esta expresión es recurrente como lo vemos en el Antiguo Testamento. En el momento en el cual Dios interviene, la condición de la humanidad era de un alejamiento de Dios. Pensemos nomás que el 25-30% de las personas en el Imperio Romano eran esclavos, las mujeres eran humilladas, los pueblos vivían en guerra permanente. Y esta palabra, alégrate, la dijo Dios a la humanidad. Alégrate porque Dios no puede dejar de amar. Las palabras dichas a María, tomadas de los profetas, son dichas a toda la humanidad, son dichas también a nosotros hoy. El ángel Gabriel, dice el texto, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En primer lugar, Galilea. Cuando hablamos de Galilea, en la mentalidad del tiempo de Jesús, se sabía que era el pueblo de los más revoltosos, de los más peligrosos, los galileos eran así. Luego Nazaret, un pueblito insignificante de un puñadito de familias, no habría tenido más de 300 personas en el tiempo de Jesús, ni siquiera se nombra Nazaret en el Antiguo Testamento. Y Dios se hace presente ahí, en la historia, ahí donde los hombres viven su propia cotidianidad. Nuestras pobres historias, que muchas veces nosotros rechazamos porque parecieran no tener ninguna novedad, pueden convertirse en lugar de comunión, de transformación, de alegría, si decimos que sí como María. ¿A quién se dirige Dios entonces? ¿A quién elige? No a un gran libertador, diríamos, valeroso como Gedeón, no al gran héroe Sansón, sino a una mujer, a una virgen. La virginidad para nosotros es un signo de dignidad y un motivo de honor, pero en Israel era apreciada antes del matrimonio, no después del matrimonio. El término virgen tenía resonancias un poquito, diríamos, despreciativas. En los momentos más dramáticos de su historia, Jerusalén, derrotada, humillada, destruida, sin esperanza, era llamada Virgen Sión. ¿Por qué? Porque en ella se había interrumpido la vida, era incapaz de generar hijos. María es virgen no solamente desde el punto de vista biológico, como la Iglesia lo ha creído siempre, sino ante todo en sentido bíblico, es decir, es pobre en este sentido. Volviendo fecundo el seno desértico de la Virgen Sión y de María, Dios ha mostrado que no existe una condición de muerte que Él mismo no sepa recuperar para la vida. Alégrate, llena de gracia, poniendo en la boca del ángel la invitación a alegrarse,
Lucas entonces identifica a María con la Virgen Sión, que se alegra porque en ella está presente el Señor. Esto quiere decir que de lo pequeño Dios hace grandes cosas. Dios no hace goles con Messi, con Maradona. Dios hace goles con un principiante. Se cumple aquí la parábola que ya conocemos del grano de mostaza, lo pequeño. Ahora, si nos preguntamos por qué el hecho de la encarnación, sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, recae la responsabilidad de hacer conocer el rostro de Dios a los demás pueblos. Es un pueblo elegido para la misión. Pero este pueblo, en alguna de sus instituciones religiosas, ha deformado el rostro de Dios. Entonces Dios mismo vino a hacerse ver en Jesús de Nazaret. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Pongamos un ejemplo. Cuando vamos a visitar a un amigo, no tenemos muy claro dónde vive y en un momento quizá nos perdemos. Entonces lo llamamos por teléfono y decimos dónde estamos. Por ejemplo, aquí a mi derecha hay un bar, a mi izquierda hay un supermercado. Entonces nuestro amigo nos dice, ya sé dónde estás, quédate ahí, no te movas, yo te voy a buscar. Dios ha venido a nuestro encuentro. Dios tiene a disposición toda la historia, pero eligió un momento en el cual no había internet. Tenía a disposición todo el imperio romano, pero no elige Roma, ni elige Jerusalén. Elige un pueblo pequeño, Nazaret, que ya dijimos, es insignificante. No eligió los lugares de poder, ni poder religioso, Jerusalén, ni poder político, Roma. Elige Nazaret. Y en Nazaret va al encuentro de Miriam, es el nombre de María, que significa, entre tantas traducciones, la bella, la enaltecida. Dios ha puesto los ojos en una muchacha, adolescente de 13 o 14 años. También Dios llamó a David siendo adolescente. Y como adolescente que es, va a pedir explicación. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? María concibe a Jesús en su corazón antes que en su vientre. María dijo que sí, aquí está su disponibilidad. Un sí que luego, claro, va a tener sus consecuencias que va a tener que asumir. En nuestra vida sucede lo mismo. Cuando decimos que sí, luego esto tiene sus consecuencias. Que se cumpla, que se haga. Que se cumpla, sin embargo, no significa una aceptación resignada y pasiva. El verbo griego genoito expresa el deseo gozoso de María, el ansia de ver pronto realizado en ella el proyecto del Señor. Esto es que se cumpla. A donde llega Dios, allí siempre está la alegría. El relato, iniciado con alégrate, se concluye con el grito de gozo de la Virgen. Deberemos liberar la alegría de la tiranía de estar bien todo el tiempo. En estos días nos saludamos y decimos Feliz Navidad. Feliz Navidad no significa que no la vivamos con dificultades, con problemas. Sin embargo, lo mismo decimos Feliz Navidad. La alegría verdadera es más profunda que estar con una guitarra o estar contando chistes. Hay que celebrar los días radiantes y vivir serenamente los días grises. Deberemos aprender a bailar con la soledad y a tener alegría también en la noche. La libertad vivida responsablemente y aún dentro de los límites nos da claves para la alegría verdadera. Hagamos como María de nuestra vida un sí. Un sí al amor, un sí a la esperanza, un sí a los pensamientos positivos, un sí a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural, el sí a la justicia abierta a la caridad. Claro que detrás de un sí hay muchos no, pero en el sí que damos a Dios se esconde el secreto de una verdadera alegría. Hasta la próxima.